Entre los sucesos que más poderosamente llamaron la atención, no solo dentro de la República del Ecuador, sino fuera de ella, fueron sin duda alguna los que trágicamente se verificaron en esta capital el día 28 de enero de 1912. La prensa hizo la relación de aquellos escándalos a raíz misma de su consumación y con detalles bastante minuciosos y verídicos. Con todo, no se puede negar que el sello de mayor autoridad llevara el relato que de aquellos mismos sucesos hace el excelentísimo y reverendísimo señor doctor Federico González Suárez, quien gobernaba la arquidiócesis de Quito como su dignísimo arzobispo. Este relato la compuso a petición del excelentísimo señor Pérez Quiñones, obispo de Ibarra, en ese memorable año de 1912. El excelentísimo señor doctor don Ulpiano Pérez Quiñones se ha dignado en franquear estas cartas y los documentos que a continuación van, cuya lectura no dejará de interesar en alto grado a los que van a participar del presente video y van a conocer por primera vez, de primera mano, lo que escribió Federico González Suárez sobre los sucesos que le tocó vivir aquel memorable día. Sean bienvenidos. Primera carta. Carta introductoria. Gobierno eclesiástico de la arquidiócesis. Ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Ulpiano Pérez Quiñones, dignísimo obispo de Ibarra. Ilustrísimo y reverendísimo señor, le envío la relación que vuestra su excelencia desea. Esta será la primera carta, y la otra u otras se la remitiré conforme fuere escribiendo. Me parece muy necesario que estas cartas se conserven ocultas hasta después de mi muerte, y entonces vuestra su ilustrísima hará de ellas el uso que su prudencia le sugiere. No conviene que ahora sean publicadas. Dígnese guardarlas con reserva. Vuestra su ilustrísima, de vuestra su ilustrísima y reverendísima, afectísimo e ínfimo siervo en nuestro Señor Jesucristo, firma Federico, arzobispo de Quito. Esto está fechado en Quito el 22 de marzo de 1912. Aquí, como se ve por la fecha, esta carta fue escrita después de la primera, pero enviada con esta a modo de presentación de las siguientes. Gobierno eclesiástico de la arquidiócesis. Carta primera. Ilustrísimo y reverendísimo señor don Ulpiano Pérez Quiñones, dignísimo obispo de Ibarra. Ilustrísimo y reverendísimo señor, para satisfacer los justos deseos de vuestra su ilustrísima y para cumplir la promesa que de satisfacerlos le tengo hecha, escribo la presente carta, en la cual refiero cómo pasaron los trágicos sucesos del 28 de enero. Desde el día anterior, 27, que fue sábado, se esperaba en Quito la llegada de los presos y había gran conmoción popular en contra de ellos. El domingo por la mañana circuló la noticia de que ese mismo día en la madrugada, a las 2, habían llegado en silencio al Panóptico. La víspera, a las 9 de la noche, poco más o menos, recibí yo un telegrama en que la señora Colombia Alfaro de Huerta me pedía que hiciera lo posible para salvar la vida de su padre. Le confieso a vuestra su ilustrísima que la lectura de este telegrama me afligió muchísimo, considerando que yo no podía hacer nada para salvar la vida de ninguno de los presos. Por la mañana, cuando salí a la capilla para celebrar la Santa Misa, me fue entregado otro telegrama. Me lo enviaba el señor Agustín Cabezas, intendente de policía, y me lo dirigía el señor general Plaza, pidiendo que procurara salvar la vida de los presos.
En ese momento eran las 7 de la mañana. Lleno de tristeza y de inquietud, quedé con la lectura de este telegrama, y a las 8, así que hube terminado la celebración del santo sacrificio, me puse a averiguar dónde estaban los presos y cuál era el aspecto del pueblo. Se me aseguró que los presos habían llegado por la madrugada al panóptico y que la población se manifestaba disgustada y enfurecida contra el gobierno. Para descubrir la verdad, le envié un recado al intendente, suplicándole que me avisara dónde estaban los presos. El intendente me contestó que los presos no habían llegado todavía y que llegarían seguramente a las 11 de la mañana. Púseme a reflexionar detenidamente qué podría hacer yo en servicio de los presos. ¿Salir en persona a la estación del ferrocarril? ¿Adelantarme yo a la puerta del panóptico? El pueblo estaba tan conmovido, tan airado, tan enfurecido, que era imprudente salir. ¿Habría sido yo faltado necesariamente por la muchedumbre, que en esos casos no da oídos, sino a sus pasiones? ¿Sería prudente salir? Se me ocurrió escribir una súplica al pueblo, para hacerla imprimir e impresa distribuirla inmediatamente. Como era domingo, las imprentas estaban cerradas. La nuestra, la del clero, no podía servirme porque el director de ella hacía días que había partido para Guayaquil y estaba confiada a un oficial, el cual en aquel momento no se sabía dónde se hallaba. Por fin, recorridas varias imprentas, se logró que el señor Mantilla, dueño de la de El Comercio, se comprometiera a imprimir la súplica. En efecto, esta se imprimió y se tiraron 1000 ejemplares, los que se distribuyeron sin pérdida de tiempo. 500 los hizo repartir el mismo señor Mantilla con sus agentes y 500 los distribuimos por nuestra cuenta. Serían las 11 de la mañana cuando la súplica fue distribuida en la ciudad, sobre todo en las calles donde se notaba mayor concurso de gente. Los presos llegaron como a las 11:30 de la mañana. Venían en automóvil bien escoltados, tomaron por la calle Nueva, que une la carrera de Ambato con Chimbacalle, y caminaban con la mayor velocidad posible. Llegaron al panóptico, se apearon y sin detenerse entraron dentro y cada uno ocupó la celdilla que le estaba señalada. Era el mediodía, las 12 en punto. Apenas se tuvo en la ciudad la noticia de que entraban los presos, acudió de todas partes precipitadamente una muchedumbre innumerable, dando gritos terribles. En ese momento me preparaba para salir a la capilla y administrar la confirmación, cuando oí en la calle había gran alboroto. Gritaban al panóptico, al panóptico. Me acerqué disimuladamente a la ventana y observé lo que pasaba. Como en los días de verano vuelan las hojas secas cuando sopla el viento con fuerza, así me pareció la turba de gente. No diré que corría, sino que volaba, arremolinada en torbellino, con dirección a las calles que conducen al panóptico. Pocos instantes después, alcancé a oír unas cuantas detonaciones seguidas de fusilería. Pregunté, ¿dónde se hacían esos disparos? Y se me respondió que eran seguramente de la guardia del panóptico. En esas circunstancias me acompañaba el señor Pablo Sánchez, mi prosecretario, a quien vuestra su ilustrísima conoce. Con él tuve yo el diálogo siguiente. ¿Oyó usted las detonaciones? ¿De dónde provenían? Me parece que fueron en el panóptico. Sin duda la guardia ha defendido la entrada. Esos disparos han de haber sido hechos para intimidar al pueblo. Pudo ser así, pero también la guardia ha podido ser atropellada por el pueblo. Los que están acometiendo son muchísimos. La furia del pueblo es espantosa. Pasaría como una media hora escasa cuando de nuevo se oyó un gran alboroto en la plaza. Una muchedumbre incontable asomaba por la esquina de la grada larga. Como por encanto, en breves instantes, la plaza quedó henchida
repleta, exuberante de gente. 4000 almas traían 2 cadáveres, el de don Eloy Alfaro y el de Ulpiano Páez, este desnudo hasta la cintura, aquel del todo en cueros, enteramente en pelota. El cadáver de Páez era arrastrado de espaldas boca arriba. El de don Eloy, en ese momento, no iba arrastrado por el suelo, sino que lo llevaban al aire, como columpiándolo. Tan apiñada caminaba la muchedumbre que el cadáver no podía ser arrastrado constantemente. Aquí parece oportuno consignar una circunstancia que la oímos de los labios del mismo ilustrísimo señor González Suárez. En los momentos en que los cadáveres de los generales Eloy Alfaro y Ulpiano Páez eran arrastrados por la Plaza de la Independencia, un grupo del pueblo penetró al Palacio Arzobispal y se dirigió decididamente a los departamentos ocupados por el ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo. Al oír el ruido, salió de su cuarto Monseñor González Suárez y, adelantándose a los del grupo, les preguntó qué querían, a lo que les contestaron: «Denos su señoría ilustrísima el permiso para repicar las campanas de la catedral, porque el señor sacristán mayor», entonces el presbítero señor José Miguel Meneses, «no quiere permitirnos». «¿Y por qué quieren ustedes repicar las campanas de la catedral?», replicó el señor arzobispo. «Porque», contestaron, «debemos alegrarnos de que hayan desaparecido los que tanto perseguían a la iglesia. La iglesia no puede aplaudir esta conducta, y así ustedes deben retirarse de aquí, y les prevengo que no han de poner un dedo en las campanas de ninguna iglesia», concluyó el prelado. No hubo pues repiques de campanas en las iglesias como pretendían algunos exaltados. Volvamos a la carta. Entre esos miles de gentes había hombres de todas edades, mujeres innumerables, chiquillos, chiquillas, algunos tenían fusiles y no había ni uno solo que no estuviera armado, siquiera con un cuchillo. Muchos llevaban banderas de diversos tamaños, grandes y pequeñas. En los gritos se dejaba conocer la disposición de ánimo de las gentes. «Por fin habrá paz», decían, «ya tendremos paz, ya gozaremos de tranquilidad, muerto este fascineroso que no se cansaba de hacer revoluciones». Yo intenté salir para procurar recoger los 2 cadáveres, pero los que me acompañaban me instaron que no lo hiciera. Resistí un momento mientras, acercándome disimuladamente a la ventana, observaba lo que en la calle sucedía, y luego desistí de mi intento, convencido de que mi presencia habría sido inútil. Para el fin que me proponía, y peligrosa para mi sagrada dignidad, las gentes estaban locas de cólera y frenéticas en su furor. Los otros 4 cadáveres fueron llevados arrastrados al ejido por distintas calles. Todos estaban en cueros, menos el de Medardo Alfaro, el cual conservó los calzoncillos hasta que llegó al ejido. A Luciano Coral lo arrastraron boca abajo. Los otros iban de espaldas. Los que han visto con sus propios ojos cuanto pasó en el ejido me han asegurado que allí habría lo menos 20,000 espectadores o curiosos. A las 2 de la tarde la ciudad estaba en la más completa calma, como si en ella no hubiera pasado nada. En las calles continuaba el trajín como de costumbre, sin alteración ninguna, como en todos los demás domingos del año a esa hora, cuando ya no hay ni corridas de toros, ni espectáculo ninguno público. El día estaba claro, había sol y se sentía mucho calor. Poco después de las 2 de la tarde, vino a verme el señor gobernador de la provincia, doctor Arteta García, acompañado del señor doctor Cabeza de Vaca. El gobierno, me dijo, ha hecho todo cuanto ha podido para evitar los sucesos que estamos deplorando hoy día. El gobierno ya no puede hacer más.
Tememos, con mucho fundamento, que el pueblo esta noche acometa las casas de los alfaristas y acabe con ellos. Quizás vuestra su ilustrísima pudiera hacer algo para evitarlo. ¿Qué podré hacer yo, señor gobernador?, le respondí. Me parece que el pueblo está ciego de furor. Esta mañana publiqué una hojita impresa y no fue atendida mi súplica. Su voz, sin embargo, ilustrísimo señor arzobispo, me repuso el señor Arteta, pudiera ser escuchada por el pueblo. Para manifestar cuán sinceramente anhelo por la pacificación de la ciudad, le repuse yo, saldré en persona, recorreré las calles y hablaré a los pobladores para pacificarlos. No iré solo, me acompañarán también el ilustrísimo y reverendísimo señor Riera, varios sacerdotes y algunos religiosos. Despidióse el señor gobernador y yo al instante con mi familiar le envié un recado al ilustrísimo señor obispo de Portoviejo pidiéndole que se dignara venir al palacio. Pocos minutos después vino el ilustrísimo señor obispo y sin dificultad ninguna ofreció acompañarme. Inmediatamente mandé llamar a los padres jesuitas, a los franciscanos, a los dominicos y a los mercedarios, indicando que de cada comunidad vinieran 4 o siquiera 2 religiosos, y para no perder tiempo, salí luego del palacio acompañado del ilustrísimo señor Riera, del señor canónigo Carrera, de mi prosecretario el señor Sánchez y del presbítero Carlos Cadena. Mi familiar iba acompañado con nosotros un religioso dominicano joven, el padre Lazo, compañero del ilustrísimo señor obispo de Portoviejo. Sería en ese momento las 2:30 de la tarde. En la plaza mayor había mucha gente, grupos numerosos de hombres, unos paseándose en las veredas y en los portales, otros sentados departiendo en los bancos de piedra, otros de pie, formando círculos o corrillos. Tomé la dirección hacia la grada larga de la catedral y atravesé despacio la plaza. Todos me saludaban con muestras de atención y de reverencia. Llegamos a la esquina de la grada larga y de ahí volteamos hacia la calle de la Artillería, porque se nos dijo que en el mitin había subido otra vez al panóptico. En la esquina de la cruz me paré, di una mirada en todas direcciones y noté que el señor Miguel Prado Orrego, presidente de la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha, venía por la vereda del jardín y lo llamé. El señor Prado Orrego acudió a mi llamamiento y me informó que los grupos de gente se habían dispersado ya y que la ciudad había entrado a la calma. El señor Riera había visto que un grupo numeroso, tomando la dirección por la calle del Mesón, había bajado hacia la Recoleta, y era de temerse que, engrosándose más, regresara a la ciudad. Acordamos pues dirigirnos en busca de ese grupo, y por la calle del Sagrario llegamos a la esquina de la Compañía. De allí bajamos rectamente hasta la calle del Comercio, y luego volteamos con dirección a la plaza de Sucre, y por la iglesia entramos en el convento de Santo Domingo. Los religiosos nos habían dado alcance desde que estuvimos en la calle del Sagrario, de modo que cuando llegamos los 2 prelados a la plaza de Sucre, íbamos acompañados de un cortejo respetable de religiosos, entre los cuales mencionaré al reverendo padre Juan Cañete, superior de los jesuitas, al reverendo padre fray José María Aguirre, comisario de los franciscanos, y al reverendo padre Racines, prior de los dominicanos. Nuestra marcha fue muy lenta. Desde la esquina de la cruz de la catedral hasta la iglesia de Santo Domingo nos tardamos casi 1:30. La gente se apiñaban delante de mí y de rodillas pedían la bendición, exigiendo que se les dejara besar la mano, y luego muchos se asociaban a nosotros, agrupándose en torno nuestro, de modo que nuestro cortejo fue creciendo por instantes, y cuando entramos a la plaza de Santo Domingo, el concurso era inmenso y apenas podíamos andar, haciendo que los sacerdotes con dificultad
nos abrieran camino apartando a los circundantes. En el convento de Santo Domingo me detuve como una hora y observando que la ciudad continuaba tranquila, regresé a las 5 de la tarde en coche al palacio. En el trayecto a Santo Domingo hubo gritos repetidos. ¡Viva el señor arzobispo!, exclamaban. ¡Viva la religión católica! ¡Abajo el masonismo! Yo procuraba hacerlos callar y les exhortaba a retirarse a sus casas. Les pedía que se dispersaran y que aconsejaran en mi nombre a todos que evitaran en adelante las reuniones peligrosas y los tumultos populares. Les rogaba y les suplicaba que se retiraran ya a sus casas. Insistí de propósito en que se persuadieran a los demás que se calmaran para que la ciudad continuara tranquila. Noté que mis palabras eran escuchadas con respeto y benevolencia. Nadie se manifestó desagradado. Se asegura que nuestra salida contribuyó en efecto para restablecer la tranquilidad y el orden en la ciudad. Dicen que si no hubiéramos salido esa misma noche, habrían sido atacadas las casas de algunos alfaristas. Una medida tomada por el gobierno fue eficaz. Hizo cerrar todas las cantinas, todas las tabernas y prohibió la venta de licores. Sin esta medida tan previsiva, los desórdenes habían continuado. Debemos bendecir a Dios, porque todavía el pueblo conserva respeto a los prelados y amor a la religión. El ilustrísimo señor obispo de Portoviejo goza muy merecidamente del aprecio y de la reverencia del pueblo. No es cierto que yo haya perorado ese día, tampoco hablo ninguno de los que me acompañaban. Antes de concluir la relación que a vuestra sui ilustrísima le estoy haciendo, debo referirle ciertas cosas que le darán mucha luz para conocer cuán artero es el odio que tienen contra mí nuestros encarnizados enemigos. Mi súplica corrió una suerte muy curiosa. Unos la leyeron y la rompieron en silencio. Estos fueron los más. Otros intentaron, poniendo por pretexto la súplica, hacer un mitin contra mí. Para estos mi hojita era prueba concluyente de mi alfarismo, de mi monterismo. Se deseaban a todo trance que yo saliera en persona a la hora en que entraban los presos. ¿Para qué?, me preguntará vuestra su ilustrísima. Para atribuirme a mí la actitud hostil del pueblo contra los presos, diciendo que el pueblo se había enfurecido contra ellos, azuzado por mí. De ahí ese despecho que en sus periódicos manifiestan ahora, acusándome por no haber salido. Lo que deseaban era que saliera para atribuirme a mí la muerte de los presos. Querían también con mi salida tener ocasión para promover un tumulto del pueblo contra mí. Entre los que formaban el mitin sangriento del 28 de enero había muchos garroteros, y algunos de ellos hasta tiraban de las sogas con que iba amarrado el cadáver del general Eloy Alfaro en la Plaza Mayor. Delante del Palacio Arzobispal, algunos de los que estaban en el secreto de la consigna contra mí comenzaron a gritar: ¡muera el arzobispo! ¡Abajo el arzobispo! Pero por fortuna no fueron secundados por el pueblo. Si hubiera salido yo en persona, ¿se me habría achacado a mí la muerte de los presos? Por haber salido, ahora se me recrimina porque no salí. El pueblo fue instigado eficazmente con anticipación. El domingo, el panóptico fue invadido no solo por la puerta, sino por los muros laterales y por los muros traseros del edificio. Encaramándose unos sobre los hombros de otros, formaron en un momento escalas improvisadas y así penetraron dentro. Un testigo ocular me decía, era una verdadera catarata humana lo que se trastornaba sobre el panóptico. Jamás se ha visto en Quito cosa semejante. Desde las puertas del panóptico hasta el arco de la Reina y aún más abajo, era una masa compacta y apretada, de cabezas humanas. Ese como río humano inspiraba terror. Por más que uno se afane en describir y en ponderar la escena de aquel día, siempre quedará corto respecto de la realidad.
Solo quien vio con sus propios ojos podrá tener idea clara de lo que aquello fue. Mucho tengo todavía que decirle a vuestra su ilustrísimo, pero como esta carta está ya muy larga, la concluyo aquí, ofreciéndole escribirle después otra u otras, si pudiere. Con el más entrañable afecto me suscribo de vuestra su ilustrísima y reverendísima, afectísimo e ínfimo siervo en nuestro Señor Jesucristo, Federico, arzobispo de Quito. Dado en Quito el 18 de marzo de 1912. Gobierno Eclesiástico de la Arquidiócesis, carta segunda al excelentísimo y reverendísimo señor doctor don Ulpiano Pérez Quiñones, dignísimo obispo de Ibar. Excelentísimo y reverendísimo señor, en esta mi segunda carta continuaré refiriéndole a vuestra su ilustrísima los sucesos del 28 de enero. Cosa de todos admirada y digna de ponderación fue que en ese día la más completa calma siguiera por la tarde a las espantosas conmociones de la mañana. A las 6 de la tarde el silencio era admirable y la ciudad estaba tranquila, como si nada hubiera sucedido aquel día. La calma, diré mejor, la indiferencia del pueblo era tan completa como si la muerte del general Eloy Alfaro y los suyos hubiera sucedido un siglo antes y no a las 12 de aquel mismo día, es decir, solamente 6 horas antes, y los cadáveres estaban todavía quemándose en el ejido. De los 6 cadáveres formaron 3 grupos, separados a alguna distancia, 2 cadáveres en cada grupo: don Eloy Alfaro y Luciano Corral, don Medardo y don Flavio Alfaro, el general Serrano y el general Páez. El cadáver de don Eloy Alfaro estaba sobre el de Corral, ambos boca abajo. Como el combustible no fue abundante, ningún cadáver estaba enteramente quemado, sino más bien asado o tostado, aunque los habían mojado en querosina. Alguien que sin duda se había compadecido de la desnudez completa del cadáver del pobre general don Eloy Alfaro, le había echado encima un paleto viejo para cubrirlo. A las 7 de la noche el paleto estaba ardiendo todavía, aunque se habían consumido ya los extremos. Observando yo que la calma continuaba en la ciudad, resolví poner por obra mi propósito de recoger los cadáveres para darles sepultura. Nombré una comisión compuesta de 3 sacerdotes, que fueron el señor don Alejandro Mateus, canónigo de nuestra iglesia metropolitana, el señor don Luis Felipe Herrera, cura párroco de San Blas, y el señor don Luis Felipe Zarade, capellán de una de las escuelas de los hermanos cristianos. Le escribí también una esquela al señor Pedro Espinosa, cura de Santa Prisca. Por medio del joven Arcesio Escobar Borja, que vino muy oportunamente a verme con el objeto de procurar dar sepultura a los cadáveres, cuidé de avisar a la policía lo que pensábamos hacer y solicité licencia y apoyo para realizarlo. Mi resolución era recoger los cadáveres, ponerlos en ataúdes y llevarlos al cementerio de El Tejar, donde serían sepultados cada uno en un nicho. Los religiosos de la Merced, a quienes pertenece el cementerio de El Tejar, cooperaron generosamente en cuanto de ellos dependía a la realización de mi plan. Todo quedó arreglado en un momento. Por el informe escrito que me presentó el señor Zarade, del cual le remito a vuestra su ilustrísima, una copia conocerá vuestra su ilustrísima cómo se cumplió la comisión que de dar sepultura a los 6 cadáveres le confié yo a nuestros sacerdotes. La comisión era ardua y aún peligrosa, porque no se podía saber si el pueblo permitiría o no recoger los cadáveres. El primer furor parecía amainado, pero podía volver a encenderse de nuevo con el más ligero pretexto. La comisión, no obstante, cumplió su encargo, mas la policía no permitió que los cadáveres fueran llevados al cementerio de El Tejar.
y custodiados por celadores, fueron trasladados desde el ejido hasta el anfiteatro anatómico. Eran las 11 de la noche cuando se verificó en silencio la traslación. El reconocimiento jurídico se practicó el lunes 29 y ese mismo día los cadáveres fueron llevados con las debidas precauciones al cementerio de San Diego. El cadáver de don Flavio fue sepultado en el mausoleo propio de él. Allí mismo se depositó el cadáver de su tío, el general Medardo. Los otros 3 cadáveres fueron sepultados en nichos distintos. El de Ulpiano Páez lo recogió oportunamente la familia de él. Hubo más circunstancia imprevista que contribuyó a dispersar el innumerable concurso de curiosos que se habían congregado en el ejido para presenciar la quema de los muertos. Y fue la fetidez insoportable que se comenzó a percibir así que los cuerpos fueron invadidos por la acción del fuego. El mal olor dispersó en un instante a los espectadores. El cadáver de don Medardo era el que se había quemado menos. En las tinieblas de la noche los perros habían acudido y habían comenzado ya a devorarlo. Como le adjunto la relación del señor presbítero Sarade, pongo fin a esta carta dejando otras cosas para la siguiente. Como siempre, de vuestra ilustrísima y reverendísima, afectísimo e ínfimo siervo en nuestro Señor Jesucristo, firma Federico, arzobispo de Quito, Quito, 23 de marzo de 1912. Gobierno eclesiástico de la Arquidiócesis, carta tercera. Ilustrísimo y reverendísimo señor don Ulpiano Pérez Quiñones, dignísimo obispo de Ibar. Ilustrísimo y reverendísimo señor. La narración de los sucesos del 28 de enero exige que le remita copia de algunos documentos, sin cuya lectura esa narración quedaría incompleta. Los documentos que le remito a vuestra su ilustrísima son los siguientes. Primero, copia del telegrama de la señora Colombia Alfaro de Huerta. Este telegrama lo recibí el sábado 27 a las 8 de la noche, poco más o menos. No lo contesté porque no quise darle yo a la señora una noticia tan terrible para ella y me quedé callado. Segundo, copia del telegrama del señor general don Leonidas Plaza Gutiérrez. Este telegrama no fue hecho directamente a mí, sino al señor Agustín Cabezas, intendente de policía, el cual me le hizo entregar a mí, y yo lo recibí a las 7 de la mañana. El señor Cabezas asegura que me lo mandó a entregar en la misma noche, y que el palacio no se abrió a pesar de haber golpeado las puertas y llamado al teléfono. Así ha de ser. Pero, ¿a qué hora recibió el telegrama el señor Cabezas? En el mismo telegrama se expresa que fue recibido a la medianoche. Luego fue llevado al señor Carlos Freire Salumbide para que él, como encargado del Poder Ejecutivo, lo viera primero y resolviera si se me había de entregar o no a mí. Así lo refiere el mismo señor Cabezas en un folleto que por orden del gobierno se imprimió pocos días después. Por lo tanto, sería la 1 de la mañana, cuando se dieron los golpes a la puerta del palacio y se llamó al teléfono. A esa hora, preguntaré yo, ¿qué podía hacer yo para salvar la vida de los presos? ¿Podía convocarse a esa hora la Junta Patriótica Nacional? ¿Era yo acaso el presidente de la Junta? Supongamos que yo hubiera recibido el telegrama a la 1 de la mañana y que también la Junta se hubiera reunido antes del amanecer. ¿Qué hubiera hecho si no excitara al gobierno a que tome las medidas eficaces para la seguridad de los presos? ¿Habría podido hacer algo más? ¿Tiene acaso la Junta bajo sus órdenes algún batallón de soldados? ¿Ejerce alguna autoridad sobre los celadores o gendarmes de la policía? ¿Qué habría podido hacer la Junta? Se ha asegurado, y hasta por la prensa, que el telegrama del señor general Plaza a mí no fue sencillo sino insidioso. ¿Tuvo en verdad ese telegrama una segunda intención? Dejemos a Dios el juicio de las intenciones de los hombres. Dios es el único juez a quien nadie puede engañar. Como su ilustrísima sabe, el palacio tiene portero. El portero duerme en el aposento contiguo a la puerta del palacio,
y cuando en altas horas de la noche golpean, siempre se contesta. Solamente en la madrugada del 28 no se oirían los golpes. Hay cosas que parecen raras, pero que se explican fácilmente, pues no sin razón en las letanías de los santos pedimos a Dios que nos libre del odio de la ira y de la mala voluntad ajena. Tercero, mi telegrama de contestación al señor general Plaza. Tan pronto como supe que los presos habían entrado ya al panóptico, creyéndolos salvados de todo peligro, me puse a escribir mi contestación al señor general Plaza, pero aún no había acabado de copiarla en el papel de oficio o fórmula cuando llegó a mi conocimiento lo que en el panóptico había sucedido. Dejé pues la contestación para el día siguiente y en efecto la despaché el lunes. Cuarto, un ejemplar impreso de mi súplica, de la cual le hablé ya a vuestra su ilustrísima en mi primera carta. Quinto y sexto, un telegrama del señor doctor don Clemente Huerta y de su esposa la señora doña Colombia Alfaro y mi contestación telegráfica. Séptimo y octavo, mi carta privada al señor doctor Huerta y su respuesta a esta carta mía. Me parece muy necesario que vuestra su ilustrísima conozca estos documentos, por lo cual le envío una copia de ellos. Cuando el señor general don Julio Andrade regresó de la campaña, me dio una copia de un telegrama que él me había dirigido desde Guayaquil y al cual yo no contesté nada, porque no me fue entregado ni llegó a mi conocimiento. Le envío también una copia de este telegrama, documento noveno, de vuestra su ilustrísima y reverendísima, afectísimo e ínfimo siervo en nuestro Señor Jesucristo, firma Federico, arzobispo de Quito, Quito, 27 de marzo de 1912. Documento primero, Telégrafo Nacional. Telegrama de Guayaquil, Quito a 27 de enero de 1912. Depositado en hora de recepción 5:45. Ilustrísimo señor Federico González Suárez, arzobispo. En medio de mi desesperación acudo a usted como única ancora de salvación para conservarme la vida de mi idolatrado padre, a quien llevan a esa como preso político. Espero que usted oirá esta súplica de una hija que, en su importancia, podrá hacer algo en favor de su padre. No tiene otra esperanza que en el Todopoderoso y en su representante en esta tierra. Perdone, Señor, mi abuso en molestarle y compadézcase de la desgracia. Su admiradora y segura servidora, Colombia Alfaro de Huerta. El telegrafista Jarrín. Documento segundo, Telégrafo Nacional. Telegrama de Guayaquil a Quito a 27 de enero de 1912, depositado día 27, hora de recepción 11 p.m. Ilustrísimo señor arzobispo, apelo a los sentimientos humanitarios y cristianos para que emplee toda su influencia en favor de los prisioneros de guerra que son conducidos a Quito. Vele usted por la vida de estos señores a fin de que la justicia cumpla con su deber. Un acto de sangre y de violencia sería un escándalo ante el mundo que nos exhibiría muy tristemente. Apelo a usted, apelo a la Junta Patriótica, apelo al noble pueblo quiteño para que todos reunidos cuiden a los prisioneros y contengan la ira popular que es inconsciente. La tragedia de ayer tiene consternada a toda la ciudad y hasta el pueblo que la consumó está arrepentido y avergonzado. Deme una respuesta pronta, pero respuesta tranquilizadora. Soy de ilustrísimo seguro servidor Leonidas Plaza Gutiérrez, el telegrafista Luis R. Moreno. Documento tercero, telegrama. Señor General Leonidas Plaza Gutiérrez, Guayaquil. Ayer a las 7 de la mañana recibí su telegrama. Estaba escribiendo la contestación cuando aconteció la acometida del pueblo al panóptico. Así que los presos entraron al panóptico, que creí que se había salvado la vida de ellos. No es posible de que usted pueda ni siquiera imaginar la escena de ayer. Lo menos unas 5,000 personas a quienes nadie podía contener la fuerza militar fue arrolladora y el panóptico invadido. Su atento servidor, Federico, arzobispo de Quito, Quito 29 de enero de 1912.
Documento cuarto. Súplica. Ruego y suplico encarecidamente a todos los moradores de esta católica ciudad que se abstengan de hacer contra los presos demostración ninguna hostil, condúzcanse para con ellos con sentimientos de caridad cristiana. Lo ruego, lo suplico en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Federico, arzobispo de Quito. Quito, enero 28 de 1912, Talleres de El Comercio, Quito. Documento quinto. Telégrafo Nacional. Telegrama de Guayaquil, Quito, a 4 de febrero de 1912. Hora de recepción 10:50 de la mañana. Palabras 104, valor 3.12. Señor Ilustrísimo González Suárez, arzobispo. En la horrible desgracia de que somos víctimas, quisiéramos tener el consuelo de recoger los restos de nuestro padre, el general Eloy Alfaro, y de Medardo Alfaro, su hermano, para darles aquí sepultura, conocedores de sus sentimientos humanitarios e inagotable caridad. Nos dirigimos a usted, rogándole encarecidamente nos preste su eficaz apoyo para cumplir tan sagrado deber, remitiéndonos con las debidas seguridades los cadáveres tan pronto como sea posible. De antemano, presentamos a su Señoría Ilustrísima nuestra gratitud para tan importante favor. Quedamos de su Señoría Ilustrísima, seguros servidores, Colombia de Huerta e Clemente Huerta. Documento sexto. Telegrama. Señora Colombia Alfaro de Huerta, Guayaquil. Recibí hoy su telegrama. Procuraré desempeñar su encargo con esmero. En esta misma semana le escribiré por correo el resultado. Federico, arzobispo de Quito, Quito, 5 de febrero de 1912. Documento séptimo. Gobierno eclesiástico de la Arquidiócesis. Señor Doctor Don Clemente Huerta, Guayaquil, mi apreciado señor. El lunes recibí el telegrama firmado por usted y por la señora de usted, y ese mismo día lo contesté. Me he puesto de acuerdo con el señor ministro de Estado, a cuyo cargo están los asuntos de policía, y hemos resuelto que los dos cadáveres se conserven en Quito hasta que puedan ser transportados a Guayaquil, porque pesadas todas las circunstancias presentes, no sería prudente exhumarlos ahora. El cadáver del señor Medardo está sepultado en el mausoleo del señor Flavio, en el cementerio de San Diego, y allí en el mismo cementerio, en un nicho separado, se halla el cadáver del señor Eloy. El cementerio pertenece a la Hermandad o Asociación Funeraria Nacional, y les he recomendado encarecidamente al presidente y al tesorero que manden cuidar con esmero el cadáver del señor general padre político de usted. Espero, pues, que ese cadáver se conservará en paz hasta que llegue el día de enviarlo a Guayaquil. Saludándolo atentamente a la señora de usted, me suscribo de ustedes atento y seguro servidor. Firma Federico, arzobispo de Quito, Quito, a 8 de febrero de 1912. Documento octavo. Ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Federico González Suárez, arzobispo de Quito, Quito. Ilustrísimo señor, recibimos el telegrama de vuestra su ilustrísima en respuesta que le dirigimos mi esposa y yo, solicitando que nos enviara el cadáver del señor general Alfaro, mi padre político. Por el último correo recibí también la carta de vuestra su ilustrísima, que contestó hoy, agradeciéndole de todo corazón por los importantes favores que nos ha dispensado, interviniendo personalmente en este asunto, proporcionándonos datos seguros y precisos acerca del paradero de los cadáveres del señor general y de su hermano y sobrino, y sobre todo recomendando al presidente y tesorero de la Hermandad Funeraria Nacional, para que manden cuidar con esmero el cadáver del general Alfaro. Esta recomendación de vuestra su ilustrísima será sin duda alguna acatada y pienso que debido a ella se conservará en paz el cadáver hasta que pueda ser exhumado y llegue el día de ser enviado a esta ciudad. No obstante,
mi esposa y yo rogamos a vuestra su ilustrísima perdone nuestra insistencia al pedirle encarecidamente que, perseverando en su obra humanitaria, vigile porque el cadáver del general se conserve con toda seguridad. Grandes son las obligaciones que la religión y la moral imponen a los hijos, para que con sus padres, pero no solo el deber, sino principalmente el afecto de mi esposa por el suyo, la consideración de haber fallecido el general de tan desgraciada manera, lejos de sus hijos y de todo auxilio humano, nos impulsaron a solicitar a vuestra su ilustrísima intervención y ayuda para conservar siquiera los despojos. Reiteramos a vuestra su ilustrísima la manifestación de nuestra sincera gratitud. Quedo de vuestra su ilustrísima, atento y seguro servidor, Clemente Huerta. Documento noveno. Telégrafo Nacional. Repetición. Telegrama de Guayaquil a Quito a 7 de febrero de 1912. Hora de recepción, 1 de la tarde. Señor Ilustrísimo González Suárez, diga vuestra su Ilustrísima una palabra de conmiseración para que con estos infelices prisioneros y salve al país de una vergüenza que nos haría aborrecible.